Listo, te regresamos. Anótense por favor en el chat. Anótense para su asistencia de la segunda sesión de ética profesional. Maestra, se cortó hace rato. Sí, por el tiempo. Ah, que no sabía. Me dejó hablando solo. Recuerden que les comenté que ya se iba a cortar la sesión. Dura 40 minutos. Entonces se empieza a cortar y aparece un cronómetro arriba y es donde nos damos cuenta que ya se está cerrando la sesión. No. Pero se cierra por el tiempo, o sea, Zoom la cierra, no yo, se cierra solita. Ok, anótense en el chat, por favor, para su asistencia. Cada sesión hay que anotarnos. Ok, iniciamos entonces. Me quedé preguntándoles, que se cortó la sesión, me quedé preguntándoles por qué se dice que está comprobado con el método científico, dicho experimento o dicha suceso. Dice, no, fue comprobado con el método científico. ¿Qué proceso recurrió para decir que fue comprobado por el método científico? ¿Quién sabe cómo es la comprobación del método científico? Bien. O sea, lleva una secuencia el método científico y objetivos, hipótesis. Se escucha un poquito cortado, pero los me entiendo. Hipótesis, La experimentación. experimentación. Bueno, hay varios métodos, la experimentación es uno. Ok, bien. Sí, están en... tienen conocimientos del método científico. El método científico se escucha un poquito cortado. Bueno, se escucha mucho cortado, Sergio. Si quieres, anótame en el chat para leer tu participación. Se dice método científico porque fue comprobado, aplicado, analizado, hubo estadísticas, se hicieron diferentes pruebas, evaluaciones, para comprobar que esto fuera cierto. Entonces aquí nos dice en el escepticismo que debe de haber una especulación y un método científico que compruebe eso que se dice. Si no, entraría a un escepticismo. Entonces nos dice, ya que no es posible admitir un criterio o una validación, algo válido sobre la verdad que se está expresando o que nos permita discernir entre lo verdadero y lo falso. Entonces el escepticismo pues suspende el juicio sobre las cosas. Si no está comprobado científicamente, pues no se puede validar. Entonces vamos a anotar, por favor, punto y seguido de lo que anotamos de la definición etimológica. Okay. El escepticismo anula la especulación, el escepticismo anula la especulación el escepticismo anula la especulación filosófica y científica. Quiere decir que no tiene un método científico comprobable, ni filosófico, no es válido. Solo se dice que, así como el programa ese de la tele, creo que se llama lo que la gente cuenta, algo así.
No tiene un método, no está validado, solo se dice que. Entonces hay escepticismo sobre esas pues, sucesos, teorías, historias que se cuentan. Entonces, anula toda especulación filosófica y científica, ya que no es posible admitir un criterio validado, ya que no es posible admitir un criterio validado. De verdad. Hasta ahí, por favor. De verdad. Hasta ahí ya no escriban, por favor. Bien. Ese concepto hay que remarcarlo bien en su examen, por favor. Entonces, ¿qué será el hombre escéptico? Ya sabemos la etimología, ya sabemos la definición. ¿Qué será el hombre escéptico? Participaciones, por favor. ¿Qué será el hombre escéptico? ¿Qué es ser un hombre escéptico? Como dice el dicho, hasta no ver, no creer, es decir, hasta no comprobar que es cierto. Ok, hasta que un ser humano no comprueba que es cierto. Bien, ¿quién más? Una Participación. persona, una persona que cree algún tema o idea que no está comprobada Ok, científicamente. una persona que no cree en algo que no No, está comprobado. una Una persona persona que que cree. cree, una persona que cree en algo que no está comprobado científicamente o filosóficamente. mm, sería Pienso. sería lo contrario. Ah, Es aquella persona que analiza cuidadosamente y critica cualquier tema o fenómeno suceso, sin embargo nunca llega a acceder a la realidad si no hay una representación o un método comprobable. Entonces no cae en las posturas, ni en las imágenes, ni en las impresiones que no sean de su propia experiencia. O sea que si no es comprobable, no va a creer, es un hombre escéptico. Entonces el hombre escéptico llega a no creer en nada si no es comprobable, ya que entonces, entonces los que son ateos pueden ser escépticos a una religión. si no, sí, exacto, critican cuidadosamente, analizan y si no hay un método en el que ellos confíen, un método científico comprobable o su propia experiencia, son escépticos a eso, a la creencia, a las circunstancias, a todo tipo de ideas o creencias, tradiciones, cultura. Entonces el hombre escéptico llega a no creer en nada, ya que renuncia a emitir un juicio verdadero y piensa que la verdad en sí no es accesible, sino que debe ser comprobable. Y el escepticismo, pues, es una tentación constante para el espíritu humano de decir, se dice que tú crees que es verdad o no es verdad. ¿Qué opinas? Reflexiona y abandona el terreno firme o lo que podemos creer por racional, que sabemos que puede ser que no es cierto, porque no hay una experiencia o no hay evidencia, vamos, evidencia, pruebas que lo sustenten, y entonces tú abandonas ese terreno firme y dices, puede ser que sí sucedió o puede ser que no. Entonces queda la duda, pero el hombre escéptico realmente no va a dudar, entonces no va a creer hasta que no exista una evidencia, un fundamento. Y esto crea que el hombre pues tenga una insatisfacción porque no va a creer en pues en nada, sino que sea su propia experiencia. Entonces vamos a anotar punto y aparte, hombre escéptico. Hombre escéptico. Es aquella persona que analiza, hombre escéptico, es aquella persona que analiza cuidadosamente y críticamente
Es aquella persona que analiza cuidadosamente y críticamente cualquier tema o fenómeno, circunstancia. Ahorita vamos a poner ejemplos sobre escepticismo. Coma. Solo puede comparar su propia experiencia. Solo puede comparar su propia experiencia. Hasta ahí. Entonces, ustedes denme un ejemplo de su escepticismo. Debe haber alguna idea en la que ustedes no crean. O en algo que se diga, o en un fenómeno que ustedes no crean. ¿Cuál podría ser? Yo puedo decir algo sobre lo que comentó ahorita la compañera sobre la religión, hablando del escepticismo. Pues ser como tal, así como ateo, creo que no es a lo que se refiere este tema, sino, porque ¿qué tal si la persona es atea porque los papás son ateos? No porque no creen las cosas comprobables o no comprobables, sino del motivo. Porque, por ejemplo, yo soy católica y yo puedo hablar largo y tendido de las pruebas científicas de cuando Jesús estuvo en la tierra, que están escritas en el Código de Da Vinci y es algo comprobable científicamente, poner un ejemplo. Bien, ok. Sin embargo, recuerden que las personas escépticas se basarán solo en su experiencia o lo que ellas puedan experimentar o en hechos comprobables con el método científico, como los fundamentos que tú comentas de la religión católica en este caso. ¿Alguien más, chicos? Participaciones, recuerden que checo participaciones en cada clase. ¿Qué otra idea puede ser de escepticismo que digamos, bueno, se dice que, pero nadie sabe que existe? Hay muchos fenómenos hasta paranormales. Ejemplo, algo bien súper sencillo. Por ejemplo, yo soy de Tampico y se dice que la gente cuenta que aquí no entran los huracanes ni los fenómenos sobrenaturales porque existen en ¿cómo se llama? En el malecón, en la playa, ovnis que los alejan. Los ovnis sí existen, maestra. ¿Mande? Los ovnis sí existen. Bueno, entonces algunas personas dirán que sí, otras dirán que no. Ahí es donde entra el escepticismo. Científicamente sí existen los ovnis. Bueno, no lo sé. Científicamente hay muchas teorías que se pueden comprobar. En este caso, como yo no he visto, pues tal vez soy no creyente. Y No, así pero existen científicamente muchas. no lo he visto. Científicamente, en mi opinión, para mí no. Cada Sí, quien claro va que sí. a Estados Unidos, creer en sus ideas. Otras ideas, ¿qué más se les ocurre? brujería. Ok, algunos van a creer sí, algunos van a creer que no. ¿Qué otras ideas? Pero de manera personal. Yo compartí ovnis, un ejemplo. ¿Qué más? Puede ser que no bañarse o no dormir después de comer rápidamente. Bueno, no bañarse después de comer porque puede hacer mal, algo así, dicen las abuelitas. Mitos, mitos reales. ¿Qué más? Aileen, Sergio, Esteban. O lo de la luna llena, de que hay muchos, cuando las mujeres embarazadas y están a término y hay luna llena, provoca parto. Ok, sí, es verdad, también se dice. ¿Y los médicos qué dicen sobre ello? Ay, yo soy doctora, pero la verdad no. Ceci, dinos si es verdad o no. Ay, no sé, pues he leído que como las cosas de las mareas y los terremotos también tienen que ver con la fuerza gravitacional y no sé, cosas de la física, pero la verdad no, pues no está comprobado, no No se está puede, comprobado. no.
Entonces no podría entrar en el método científico y ahí es donde la gente, las personas, podemos decir se dice que, ¿no? Así como el programa, lo que la gente cuenta. Entonces eso es el escepticismo y un hombre escéptico. El hombre escéptico va a basarse solamente con fundamentos, con pruebas, con evidencias. ¿Quién lo dijo? ¿Quién es el que lo dijo? ¿De qué están hablando? ¿Qué razón científica tiene? ¿O cómo se comprobó? ¿O quién fue la población a la que se estudió para que diga que es verdad? Ok, entonces la relatividad del conocimiento es el argumento más profundo, o sea, se dice que pasa esto, se dice que la luna llena, etcétera. Entonces se puede adoptar dos formas. Una cosa que sea relativa, o sea, que se diga que es un elemento aislado, que es imposible conocer una cosa sin tener un fundamento, pero pues nadie pretende saberlo, ¿no? Entonces se dice que algunas personas lo creen, otras son escépticas, y por otra parte, pues el objeto ya cuando lo conoces y es evidenciado, suele ser pues verdadero, ¿no? Para algunas personas que se dicen que ya lo experimentaron. Entonces, es imposible saber lo que es o no es si no hay un método científico. Por eso es que siempre existen las teorías de los métodos experimentales, científicos, para pues darnos fundamentos y evidencias de que es verdad. Ejemplo claro, pues está lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Las pruebas de vacunas del COVID, que existen ya varias. Entonces se ha aplicado a diferentes personas, poblaciones de diferente edad, en este caso tercera edad, digamos que maestros también con edades de jóvenes, avanzadas, etcétera, y se ha comprobado que científicamente y dentro de la medicina, pues sí ha hecho efecto, ¿no? Para esto, obviamente, imagínense todo lo que es experimentar. Se han muerto personas ya por la vacuna. También han dicho, se ha tapado también que hay personas que han presentado reacciones, Mi abuela se murió. han llegado hasta la muerte, etcétera. Entonces es algo que también, aunque se comprobó con el método científico, queda como escéptico. Entonces no sabes qué Pero puede suceder. lo tapa el gobierno, maestra. O sea, sí ha habido muertos, pero lo tapa el gobierno. Sí, debe de ser. Obviamente también es político, pero bueno, no entremos Claro. en la política. Pero Pues bien, hay que... entonces, este argumento pues se dice que es de pura lógica. Si eres escéptico, pues depende de tu lógica, tus creencias, tus valores y tu cultura, es lo que tú vas a creer. Por ejemplo, lo que decía su compañero por la brujería, existe lo bueno, existe lo malo, cada quien va a tomar sus creencias, ¿no? Sus propios argumentos. Entonces dentro de la historia, mis principales exponentes dicen que el escepticismo pues no es una escuela, sino que es una corriente filosófica también. Entonces, como punto y aparte anoten, el escepticismo no es una escuela, sino una corriente filosófica. ¿Por qué corriente filosófica? Porque lo estudian filósofos y ellos llegaron al punto de decir que solo se comprueba con una teoría científica, con evidencias, con pruebas. Entonces, esa filosofía esa corriente filosófica se llama helenismo, lo pongo en el chat, helenismo que va con H. Esta materia es como de mucha historia, de filósofos. Esta es la corriente filosófica que dice que el escepticismo no es una escuela, sino que es estudiada por una corriente que se llama helenismo. Entonces se desarrolló hace muchísimos años antes de Cristo, en la cual filósofos, que no recuerdo si los comentaba a ustedes o a mis alumnos de ética de escolarizado, que antes los maestros pues no eran instructores, no eran maestros, vamos, eran filósofos. Estudiaban todas las creencias que se iban conociendo de pueblo en pueblo que viajaban o de países
y se traían todas las novedades que traían de otros países y eso es lo que enseñaban a su gente, a su pueblo, a su comunidad. Y eran filósofos, estudiaban leyes sagradas, libros de filosofía, historias de antes de Cristo, etcétera, y por eso se hicieron personas preparadas y fueron postuladas como maestros. Entonces, estos filósofos, pues decían que el ser humano se debía plantear la felicidad y no omitir juicios, no opinar y no afirmar ni negar nada, sino que aceptar las teorías que en aquellos años pues se regían. O sea, como no creer, no dudar para que pueda ser feliz. Entonces este movimiento pues se denominó helenismo. Entonces decía fundamentalmente el hombre para plantearse la felicidad que no haga juicios, que no opine y que no afirme ni niegue nada, o sea, que acepte todo lo que le enseñan, ¿no? Y este movimiento pues estuvo influido por filósofos sabios, expertos de los asuntos de la vida en aquel entonces, quienes se caracterizaban por la búsqueda de la felicidad y la sabiduría. Y ellos decían que solamente así el ser humano pues adquiría la felicidad. Entonces pongan un guión a un lado y pongan el hombre no estaba para omitir juicios o para opinar, para llegar a la felicidad. Obviamente ahora pues ha cambiado todo, ¿no? Este es como un marco histórico nada más de la ética. El hombre no estaba para omitir juicios, no opinar, para llegar a la felicidad. Y así como estos filósofos, existieron muchas teorías donde se hablaba de cómo existían este tipo de pensamientos escépticos, entonces que si el hombre quería realmente ser feliz, pues que creyera en todo lo que se dice, entonces había como que pocas decisiones, entonces eso sucede en la edad moderna, donde se caracterizan, donde las personas no eran totalmente racionales, sino que se desarrollaba el escepticismo. Entonces, en esos tiempos, pues era representado por muchos filósofos que estudiaban la sabiduría y cómo llegar el ser humano, pues, a la felicidad. Uno de los filósofos también importantes fue Descartes, que era un matemático, supongo que ya lo han escuchado, tal vez en la prepa, y él se llama René Descartes, es un filósofo matemático francés. Y él decía, el escepticismo debe ser generalizado, o sea, puedes dudar de todo, a pesar de que se basa de la elaboración de un método. O sea, sí hay un método científico, pero quiero saber cómo funcionó, si al final sí tuvo el resultado satisfactorio, positivo que se esperaba. O sea, él sí decía que nosotros deberíamos, los seres humanos, pues ser un poco escépticos, o sea, con pruebas, que todo fuera fundamentado, a diferencia de los filósofos antes de Cristo. Entonces él estaba totalmente convencido de que las capacidades como la razón del ser humano, el raciocinio, eran de utilidad para encontrar la verdad. Y yo creo que ustedes también y yo estamos de acuerdo, ¿no? Ahora el ser humano utiliza el raciocinio, la lógica, con un método científico para llegar a la verdad. Todo con fundamento debe de ser. O sea, no así como que vimos lo que la gente cuenta y se dice que asustan en la casa de allá al lado y ya todos creemos, ¿no? Sino debe de haber un fundamento. Debe ser escéptico, pero debe de haber una prueba, una evidencia. Puedes llegar a la duda, pero con un punto de partida donde digas, ¿por qué? A ver qué pasó. Una duda metódica, ¿okay? Con un proceso. Entonces Descartes decía, rechazo como falso todo aquello que puede llegar o a provocar una duda si no hay un método científico, algo comprobable. Sin embargo, pues él decía, debe ser una duda metódica, o sea, que tenga un fundamento. A ver, ¿por qué dicen que aquí sucede esto? ¿Qué pruebas hay? Etcétera. Y así como él, existen muchos, David Hume, Immanuel Kant, muchos filósofos que hablaban sobre el escepticismo y muchos otros conceptos de las emociones del ser humano. ¿Ok? Entonces, esto es como nada más
marco histórico sobre el escepticismo. Y el escepticismo en la actualidad, pues en sí no tiene como que ya un fundamento, ¿no? Porque todo ya debe de estar comprobado, ya las personas pues ya nos actualizamos, ya nos preparamos, ya no es como que si dicen mi compañero que esto ocurrió, nos vamos a dejar llevar por eso, sino que ya tiene que haber una duda metódica. Hoy en día pues esa corriente pues ya se basó en la duda, pero ya no es válida, ¿ok? Ya se rige por dogmas, por doctrinas, por reglas, por códigos, por método científico, etcétera. Entonces, el hombre escéptico actual se basa en todas las pruebas, en lo que se fundamenta, en lo que se comprobó, en lo que se aplicó, ¿ok? En la autoridad por conocimiento y por experiencia. Entonces, para terminar este tema, nada más anoten el hombre actual escéptico, el hombre actual escéptico se basa en la autoridad por conocimiento. O sea, ya no nos marean, ya no nos engañan, ya tenemos una preparación y decimos, a ver, ¿con qué conocimiento me estás hablando? Entonces, el hombre escéptico actual se basa en la autoridad por conocimiento. Es como cuando dicen, tuvo un susto, denle un pedazo de pan para que no se sienta mal, algo así, creo que he escuchado, porque dijo su abuelita que si tienes un susto y estás embarazada, creo, dale un pedazo de pan francés, ¿no? Para que se le baje el susto, o agua con azúcar. So, obviamente ya dices, bueno, ¿quién lo dijo? ¿Qué médico? ¿Por qué? ¿O qué sucede? ¿Qué reacción tienes? Bien, entonces voy a abrir ya mi cuadernillo de ejercicio. Vamos a trabajar con él. Vamos a ver qué tal. Podemos trabajar aquí o vamos a tener que escribir en nuestro cuaderno. Ya nos queda poco tiempo. Voy a compartir pantalla. Pueden ver mi presentación, bueno, mi cuaderno. Nos vamos a ir a la página, a ver, lo vamos a ir resolviendo juntos. Les voy a ayudar porque hay cosas que no se va a entender mucho porque no lo hemos visto. Vamos a ir a la página 17. Entonces vayan preparando su cuaderno para que vayan anotando sus ejercicios. Voy a leer yo, después van a continuar ustedes y vamos a ir resolviendo. Necesito que me comenten si quieren tomar este receso o nos vamos corrido y terminamos a las 4:20. Si tomamos el receso, regresamos a las 4 y nos vamos a las 4:40. Si no lo tomamos, nos vamos corrido y nos vamos a las 4:20. Porque ya me está marcando mi reloj 10 minutos para cerrar. Coméntenme, por favor, ¿corrido o tomamos el receso? No le corrido. Corrido, ¿quién más? Los demás, por favor, necesito que sea democrático. Corrido. Ok, bueno, corrido, no tomamos receso y nos vemos a las 4:20. Va. Entonces, déjenme en mi chat que alguien me está escribiendo también. Corrido. Ok, Sergio. Marisol, ok, bien. Vamos a elaborar entonces, en nuestro cuaderno ponemos ejercicios de trabajo de clase.
La ética es un poco confusa, entonces no hay que perder el hilo, hay que leer y volver a leer para entenderla. Y la filosofía, no se diga, lo que es filosofía y ética van de la mano, entonces son teorías con palabras un poco pues ambiguas de aquellos tiempos que hay que leer para poder resolver estos ejercicios. Mucha comprensión lectora. Entonces, ejercicio de clase o trabajo de clase, fecha del día de hoy. Esto se va a entregar, obviamente si no lo terminamos ahorita, es cuando se termine. Puedo dejar de tarea algunos puntos, pero ya saben que para entregar mis tareas tienen varios días. No es hoy que lo tengan que entregar. ¿Ok? Personas que están viendo, que no están en clase, deben ver mis clases grabadas para elaborar exactamente lo mismo que hicimos los que estamos ahora. Poderlos evaluar de alguna manera. Entonces, empiezo a leer y comento a ustedes qué es lo que van a escribir. Punto número 4. Objeto formal de la ética. Ese es el título. Ese sí lo vamos a anotar. Objeto formal de la ética. Ok, hasta ahí. El objeto formal es un ángulo, enfoque o punto de vista desde el cual se estudia una ciencia. El objeto formal, todos atención para que no se pierda. El objeto formal de la ética es la bondad. Estamos de acuerdo que la ética estudia los buenos comportamientos. Yo se los voy a como traducir. O la maldad, o sea que el código ético descalifica las malas costumbres, las malas conductas dentro de un campo profesional o personal. Por eso es que dice, el objeto formal de la ética es la bondad o la maldad de los actos humanos, de los seres humanos. Como nuestra primera pregunta, ¿qué importancia puede tener para el futuro de la humanidad optar por los valores morales? Escribimos la pregunta y su respuesta es personal. ¿Qué importancia puede tener para el futuro de la humanidad optar por los valores morales? ¿Dónde? En su cuaderno van a escribir. Y ustedes van a responder de manera personal. Les voy a ir dando tiempo para que vayan respondiendo. 5 minutos para empezar y vamos a ver quiénes ya están terminando. Listo. Como van dudas, si tienen dudas, díganme por favor. Si se corta la sesión, enseguida, nada más 2, 3 minutos se conectan, en lo que Zoom me permite regresar. Listo. Para poder terminar. Listo. Manitas azules los que van terminando. Ay, no sé cómo poner las manitas azules. Ok, ahorita les digo cómo. Váyanse participantes por el chat, por su chat. Por ahí del lado derecho va a haber unos puntitos. Ah, ya. Ahí están. Por ahí. Ok, para saber yo quiénes están terminando y si seguimos.
Maestra, yo esa es la primera clase que entro, pero ya le mandé los trabajos y tareas anteriores Ok. de las dos clases. Inicia con este ejercicio para que adelante si quieres. Estamos anotando en el cuaderno apenas esta primera pregunta y la estamos resolviendo de manera personal. Ah, no, sí, me refiero a que ya entré desde las 2:30. Ok, ok. Sí, es la primera que tomo. No te preocupes, o sea, es el primer sábado. Sí, porque me acabo de bueno. inscribir. Sí. Ok, no te preocupes. Si vas viendo poco a poco las clases del sábado pasado, ya vas a ir agarrando más el libro. Ujú. De hecho, ya le envié las tareas de todo Ok, lo demás. Ok. bien. Ahora, chicos, no se empiecen a preocupar cuando vean que no les llega su calificación de la tarea. Lo que pasa es que yo voy revisando uno a uno y me pongo a leer lo que hacen. O sea, no crean que lo veo y ya le pongo, ya tiene 10 puntos. No, reviso el trabajo, abro el archivo, leo lo que escriben, entonces me cuesta más tiempo porque somos varias personas. Pero no crean que se me pasa o se me olvida. Ustedes manden su tarea y a mí en automático me llega mi correo. Yo ya lo tengo presente que ya lo entregaron. Bien. Pero para que está bien, está mal, maestra. No se preocupen ahí, yo les voy a mandar una retroalimentación con su calificación, corregir tal o muy bien, o todo completo. O sea, no pasa Pero nada. no ha llegado nada, a lo mejor no lo han mandado, no sé. Bueno, a mí no me ha aparecido nada. Ya Sí te tengo- revisé, Carlos. Pero no me llega, o sea, me dijo que me iba a explicar cómo hacerle, es que no me explica nadie. Ahorita te Estoy digo, buscando bien. es que eso lo explicamos desde la clase pasada, hasta me metí a un video. Lo que pasa es que entraste tarde. ¿No viste la clase grabada? Sí, pero no sé cómo, le pongo ahí, pero no puedo, la verdad no puedo. Estoy No, bien no te burro, ¿no? preocupes. Antes de irme voy a entrar para recordarles a todos, porque sí vi varias personas. No es difícil, chicos, nada más hay que leer todo lo que venga en la pantalla. Bien. Maestra, ¿no podríamos tener un grupo de WhatsApp de alumnos para entre Sí, claro, pueden crearlo y me agregan. y cómo bueno, yo no tengo el número de los demás. Si quieren, compártanlo de una vez ahorita en el chat Ah, sí, exacto. Bueno, y bueno. váyanse agregando. Ahorita anoto mi teléfono y también agréguenme por mí, no hay inconveniente. También con otros alumnos de tutorías tengo. Nada más Maestro, que mandé. y cómo, bueno, es que no, ya ve que le preguntaba yo, pregunté en el grupo ahí que, ¿cómo son las clases o qué? O sea, porque ustedes es una materia, pero son varias materias, ¿no? Sí, eso es lo que no entendí muy bien, porque algunos de ustedes no tienen conocimiento. Cuando se inscribieron, no les comentaron cómo iban a llevar. Acá en Victoria no da nada de eso, maestra, no, Bueno, más me piden el dinero. les comento, a ver, se supone que en cada campus, bueno, no se supone, así es como yo lo he estado manejando y si ustedes están en mi clase, así va a ser. Cada mes ustedes tienen una materia. Algunos tienen dos, por lo que veo ustedes tienen solamente ética profesional y ese módulo es de 4 semanas, o sea, 4 sábados va a durar esta materia, nada más. Se terminan los 4 sábados, se evalúa esta materia de ética y en automático pasan a otra materia. No sé, puede ser derecho civil, un ejemplo, no estoy segura, ¿verdad? El programa lo llevan sus directores. Cada mes es una materia, o sea, cada sábado, cada 4 sábados van a evaluarse una materia. Si Se ustedes, califica una materia, eso que Estamos, mande, se califica una materia que una menos. un mes califican una materia. Por decir, la de usted termina, pues ya van que 3 semanas, ¿no? Ya el próximo sábado es el último sábado. Bueno, y